La turbulencia había pasado de ser un simple inconveniente a una amenaza mortal. El lujoso jet privado caía en picada y dentro de la cabina el pánico era total. Don Octavio, el CEO, gritaba con todas sus fuerzas. Su rostro estaba pálido y perlado de sudor, pidiendo ayuda a quien pudiera escucharlo. Pero el miedo lo había paralizado por completo. La voz del copiloto, a través del intercomunicador, sonaba como un susurro desesperado. «Necesitamos un piloto. El capitán está inconsciente. Alguien con experiencia o moriremos todos». Antes de que esta historia de terror en el cielo y revelaciones inesperadas continúe, si tú crees en el poder de las habilidades ocultas, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo viralizará esta lección sobre la verdadera riqueza. En medio del caos, Doña Gloria se movió, la misma mujer a quien Don Octavio había humillado minutos antes, la que había limpiado sus zapatos con esmero y recogido la basura que él arrojaba al suelo, era ahora la única esperanza. Ella ignoró por completo la orden anterior de Don Octavio de permanecer quieta y no molestar. Con una decisión que nadie esperaba, abrió la puerta de la cabina de mando y entró. El copiloto, un joven completamente aterrorizado, la miró con absoluta incredulidad. «Señora, fuera, esto es una emergencia técnica. No puede estar aquí», Doña Gloria, con una calma que contrastaba brutalmente con el infierno que se vivía dentro de la cabina. Se acercó a los controles. Sus manos, que normalmente sostenían un trapo de limpieza, eran ahora firmes y seguras. «Yo sé qué hacer», dijo con una voz profesional que dejó mudo al copiloto. «Yo tengo la licencia». Con un movimiento rápido, sacó de su bolsillo un documento plastificado. Era su licencia de piloto, un secreto que había guardado por años, un sueño que su esposo, un antiguo piloto de combate, le había ayudado a cumplir antes de fallecer. El copiloto, sin tiempo para dudar y con la muerte respirándole en la nuca, le cedió los controles sin pensarlo dos veces. Doña Gloria tomó el mando del jet privado. Sus dedos se movieron con una familiaridad asombrosa sobre el panel de instrumentos, ajustando palancas y presionando botones con precisión milimétrica. La nave, que se sacudía violentamente, comenzó a responder a sus mandos. Entonces, ella comenzó a hablar por el intercomunicador. Su voz, clara y serena, llenó la cabina, pidiendo instrucciones al control de tierra en un inglés técnico y fluido, un lenguaje que nadie a bordo esperaba de la humilde asistente de vuelo. Usaba términos como Mayday, Mayday, Mayday. «Estamos en descenso no controlado, solicitando vectores para el aeropuerto más cercano». Don Octavio, que había seguido a Gloria hasta la puerta de la cabina, observaba la escena petrificado, sin poder creer lo que sus ojos veían. La mujer a la que consideraba inútil, una simple sirvienta, estaba en ese momento salvando no solo su vida, sino todo su imperio. El rostro de Don Octavio pasó del terror a la más profunda estupefacción. Vio como las manos de Gloria, que él había despreciado, danzaban sobre los controles con una maestría que él jamás habría imaginado. Ella seguía con su uniforme de asistente, un delantal sencillo sobre una blusa modesta, pero su postura era la de una comandante. Cada instrucción que recibía de la torre de control era ejecutada al instante. «Entendido», descendiendo a 10.000 pies, ajustando rumbo a 270, preparando para aproximación visual. Su voz no flaqueaba, era un faro de calma en medio de la tormenta. El avión, bajo su control, dejó de caer en picada. Las sacudidas violentas se convirtieron en una turbulencia manejable. El sonido aterrador del viento silbando contra el fuselaje disminuyó. Gloria había logrado estabilizar la aeronave. Miró al copiloto y le dio una orden concisa. «Verifica la presión del combustible y avísame sobre los flaps». El joven, que minutos antes la había tratado con desdén, ahora la obedecía con un respeto casi reverencial.
como si estuviera frente a su instructora de vuelo. La escena era surrealista. Gloria, con su delantal manchado por el café que don Octavio le había tirado encima, pilotaba una máquina de millones de dólares, hablando en un código técnico que solo los profesionales entienden. Y don Octavio el magnate, el hombre que creía que el dinero lo hacía superior a todos, estaba reducido a un mero espectador, un pasajero cuya vida dependía enteramente de la habilidad de la mujer a la que había humillado. Cada segundo que pasaba, cada maniobra exitosa de Gloria, era una bofetada a su arrogancia. La licencia de piloto que ella sostenía brevemente en su mano antes de tomar los controles brillaba en su memoria como un símbolo de su propia ceguera. El avión finalmente se estabilizó por completo, volando a una altitud segura. La voz de la torre de control sonaba más calmada, guiando a Gloria hacia un aterrizaje de emergencia. El peligro inmediato había pasado. Gloria respiró hondo, pero sin soltar los controles. Aún quedaba la parte más difícil. Don Octavio, apoyado en el marco de la puerta, sentía como el peso de la humillación lo aplastaba. La mujer a la que había tratado como un objeto insignificante no solo tenía un talento oculto, era una heroína en ese silencio tenso mientras el jet volaba estable gracias a ella. Don Octavio comprendió que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria ni por el uniforme que viste. Había sido salvado por la persona que menos esperaba, y esa lección era más vertiginosa que la caída misma del avión. La escena dentro del jet privado era el colmo de la ironía. Don Octavio, el joven millonario, dueño de todo ese lujo y rodeado de su propia arrogancia, era ahora una masa temblorosa de terror, completamente inútil. Mientras tanto, la empleada de limpieza, doña Gloria, la mujer a la que había humillado minutos antes, era la única con la calma, el conocimiento y sorpresivamente la licencia para salvarlos a todos. Acababa de revelar su secreto mejor guardado, y la vida de don Octavio y el destino de su multimillonario imperio estaban ahora, literalmente, en sus manos. Doña Gloria tomó los controles con una precisión que solo años de experiencia pueden otorgar. No estaba improvisando. Era una piloto certificada, y ese lujoso jet privado era ahora su cabina de combate, un escenario que su difunto esposo, un veterano de la Fuerza Aérea, le había preparado sin saberlo. Con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos que los rodeaba, comenzó a hablar por el intercomunicador. Su voz, ahora profesional y fría, se dirigió a la torre de control en un inglés técnico perfecto, sin rastro de la mujer sumisa que había limpiado el suelo del avión. Mayday, mayday, mayday. Aquí Delta 95. Capitán incapacitado. Asistente, asume el mando, solicitando vectores para la pista más cercana. Necesito ruta de descenso de emergencia inmediata. Confirme, por favor. La comunicación era impecable. El copiloto, un joven que hasta hace poco la miraba con indiferencia, ahora la observaba con una mezcla de asombro y reverencia. Sus respuestas eran de obediencia absoluta, un contraste total con el desprecio que Gloria solía recibir en su rol de asistente de vuelo y limpieza. Don Octavio, paralizado por el miedo en su asiento de cuero, solo podía observar. Veía la destreza en las manos de Gloria, las mismas manos que minutos antes él le había ordenado usar para limpiar el piso hasta que su reflejo fuera perfecto en la superficie. Escuchaba el respeto en la voz del copiloto, que ahora seguía cada una de las órdenes de Gloria, sin cuestionar absolutamente nada. La humillación que sentía don Octavio no era por las palabras de nadie, sino por su total y absoluta dependencia de la mujer que él consideraba desechable, una pieza insignificante en su mundo de opulencia. El jet rugía bajo el control firme de la asistente de vuelo. La turbulencia continuaba como si fuera un castigo divino, un recordatorio constante de su fragilidad. Pero doña Gloria, con una serie de maniobras calculadas y valientes,
luchaba contra la tormenta. Movía los controles con una fluidez que parecía casi artística, inclinando el avión para cortar el viento, ajustando la potencia para mantener la altitud. Cada movimiento era deliberado, cada decisión era crítica. Ella no solo estaba salvando el jet, estaba salvando la vida de don Octavio y la de todos los pasajeros a bordo. La aterradora caída en picada se había convertido, gracias a su pericia, en un milagro de precisión técnica y coraje. El avión está a salvo por ahora, pero la lección de humildad para don Octavio apenas ha comenzado. ¿Ustedes creen que finalmente aprenderá la lección? Comenten ahora mismo qué piensan que pasará y sigan el canal para no perderse el desenlace de esta historia épica. Minuto a minuto, la situación mejoraba. La voz tranquila de Gloria a través de la radio, coordinando con la torre de control, era el único ancla de esperanza en medio de la tempestad. Informó sobre la condición del avión, el nivel de combustible y la situación a bordo. El copiloto, liberado de la parálisis inicial, se convirtió en una extensión de sus manos, ejecutando las listas de verificación y ajustando los sistemas bajo su mando directo. Juntos, formaban un equipo improbable pero increíblemente eficaz. Don Octavio los miraba y por primera vez en su vida se sintió como un espectador en su propio mundo. El dinero, el poder, la influencia, nada de eso importaba a 10.000 metros de altura. Solo importaba la habilidad, el conocimiento y la valentía de la mujer sentada en el asiento del piloto. La misma mujer a la que le había ofrecido $1,000 para que defendiera su ego herido. Qué irónico, pensó. Ahora le daría toda su fortuna para que defendiera su vida. Poco a poco, el avión dejó atrás lo peor de la tormenta. Las sacudidas se hicieron menos violentas y una calma tensa comenzó a instalarse en la cabina. Gloria logró estabilizar la aeronave y la puso en curso hacia un aeropuerto regional que la torre de control les había asignado para un aterrizaje de emergencia. El descenso fue suave, controlado, una obra maestra de pilotaje bajo presión. Cuando el tren de aterrizaje tocó la pista, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto fue la música más dulce que don Octavio había escuchado en su vida. El jet finalmente se detuvo y la cabina se inundó de un silencio ensordecedor, roto solo por suspiros de alivio. Don Octavio, pálido y temblando, se desabrochó el cinturón con torpeza. Salió de la cabina de pasajeros y se asomó a la de mando. Vio a Gloria apagar los últimos sistemas, su rostro aún concentrado, pero con una expresión de profundo agotamiento. Él se desplomó en el asiento más cercano, sintiéndose completamente vacío. Estaba vivo, sí, pero su arrogancia, su orgullo, todo lo que definía su identidad, se sentía moralmente muerto. Doña Gloria, todavía con su uniforme de asistente de vuelo, se levantó del asiento del capitán y salió de la cabina de mando. Sus ojos se encontraron con los de don Octavio. Él la miró, sin palabras, no sabía qué decir. Gracias parecía una palabra demasiado pequeña, demasiado insignificante para lo que ella había hecho. Con manos temblorosas, sacó su cartera de piel de cocodrilo y luego su chequera. Garabateó una cifra con una caligrafía temblorosa y extendió el cheque hacia ella. Gloria Anjou. Le daré $10,000. Por favor, guarde silencio. No revele lo que pasó aquí. Que nadie sepa que usted, la asistente, me salvó. Su voz era apenas un susurro. En ese momento, incluso después de haber rozado la muerte, su primer instinto fue intentar comprar el silencio, borrar la humillación. Intentaba apagar su miedo y su vergüenza con el único idioma que conocía y dominaban: el dinero. Gloria miró el cheque en su mano. $10,000, 10 veces más de lo que él le había ofrecido para limpiar el café derramado. Luego levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había gratitud ni alivio, solo una profunda y amarga decepción. Con una calma que helaba la sangre,
No tomó el cheque. Usted me humilló por $1000, don Octavio, pero mi vida y la suya no se compran con 10,000. La lección de que el respeto vale más que todo su dinero. Esa lección aún no ha terminado. Con la tinta aún fresca sobre el contrato, la transferencia de acciones se completó en el imponente despacho de don Octavio. El imperio que había construido con mano de hierro ya no le pertenecía. El control absoluto ahora residía en la Fundación de Caridad, una organización presidida por nadie menos que doña Gloria, la misma mujer a la que él había humillado. Don Octavio había perdido su vasta fortuna, no a manos de un rival corporativo, sino por el peso de su propia arrogancia, por su incapacidad de ver el valor en las personas que lo rodeaban. Su caída fue un eco de su propia soberbia, una lección brutal que apenas comenzaba a asimilar. La atmósfera en la sala era densa, cargada con el peso del cambio irrevocable que acababa de ocurrir. Don Octavio miraba los documentos, su rostro una máscara de incredulidad y derrota, mientras Gloria mantenía una compostura serena, su mirada firme y decidida. Pero el último acto de doña Gloria en este drama corporativo no fue de venganza, no buscaba el castigo por el castigo. Su objetivo era más profundo, más transformador, a la redención. En un giro que nadie esperaba, ella le impuso una condición a don Octavio. No lo desterró al olvido, sino que lo obligó a trabajar dentro de la misma fundación que ahora controlaba su legado. Su vasta experiencia y su agudo talento financiero, antes usados para acumular poder y riqueza, serían ahora redirigidos para servir a los demás, para hacer el bien. Él, el magnate que despreciaba a los humildes, se convirtió en el flamante vicepresidente de Caridad. Su nuevo rol no era un título honorífico, era una sentencia de servicio. Debía servir precisamente a aquellos a quienes antes había pisoteado sin piedad. El cazador ahora debía proteger al rebaño. La transición de don Octavio fue un espectáculo digno de verse. El hombre que solo sabía dar órdenes, ahora aprendía a recibir instrucciones. El CEO que pisoteaba a sus empleados para subir más alto, ahora se arrodillaba para ayudar a levantar a los caídos. Su rutina diaria cambió radicalmente. Las salas de juntas fueron reemplazadas por comedores comunitarios, las llamadas con inversionistas por conversaciones con personas necesitadas. La transformación no fue instantánea. Fue un proceso lento, doloroso y a veces humillante para Elan. Cada día era una lucha contra su viejo yo, contra décadas de arrogancia y egocentrismo. Pero con cada acto de servicio, una pequeña grieta aparecía en la armadura de su orgullo. Poco a poco comenzó a ver el mundo a través de otros ojos. Empezó a entender el valor intrínseco de la dignidad humana, algo que el dinero no puede comprar ni medir. Un punto de inflexión en su camino fue el hospital. La fundación, usando los recursos de su antiguo imperio, había construido un moderno centro médico dedicado a pilotos retirados y trabajadores de la aviación de bajos recursos. Era un santuario que honraba la memoria del esposo de doña Gloria, un piloto apasionado que siempre había luchado por el bienestar de sus colegas. Don Octavio visitaba el hospital con frecuencia. Caminaba por los pasillos, no como un magnate inspeccionando una propiedad, sino como un hombre buscando respuesta. Hablaba con los pacientes, escuchaba sus historias de vida, sus sacrificios, sus sueños truncados. En sus rostros veía la resiliencia y la nobleza que él nunca había poseído. Veía el legado del hombre al que Gloria amaba, un legado de servicio y camaradería que contrastaba brutalmente con su propia vida vacía de significado. Una tarde, con el sol poniéndose y tiñendo de naranja las ventanas del hospital, don Octavio buscó a doña Gloria. Ya no había rastro de la arrogancia que lo había definido. Se acercó a ella con una humildad que le era completamente nueva. Sus hombros caídos, su mirada buscando la suya con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. «Gloria», le dijo, su voz apenas un susurro quebrado. «Toda mi vida, todo lo que construí, fue una mentira. Estaba vacío,
Usted no me destruyó, usted me salvó. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una sinceridad que conmovió a Gloria hasta lo más profundo. En ese momento, ella supo que su misión, la misión que había heredado de su esposo, estaba a punto de completarse. Él finalmente había entendido. La lección del Jet, aquella que casi les cuesta la vida, finalmente había aterrizado en su alma. Fue entonces cuando doña Gloria reveló su plan final, la última pieza de su magistral estrategia. Ella nunca había querido el poder por el poder mismo. Su objetivo siempre fue preservar el legado de su esposo y enseñar una lección inolvidable. Con la misma serenidad con la que le había quitado todo, le devolvió el control de su corporación. Pero esta vez, había una condición inquebrantable, un pacto moral que iba más allá de cualquier contrato legal. Debía mantener la fundación de caridad como el corazón de la empresa, asegurando que una parte significativa de las ganancias se destinara siempre a ayudar a los demás. Y la segunda condición era aún más importante. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debía olvidar la lección que aprendió a 30.000 pies de altura. La lección de que el respeto y la humildad son el verdadero combustible de cualquier empresa, de cualquier vida. Don Octavio, ahora un hombre transformado, un hombre renacido de las cenizas de su propio ego, aceptó sin dudarlo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas no de derrota, sino de una profunda y abrumadora gratitud. La segunda oportunidad que le ofrecía Gloria era más valiosa que todo el oro que había perdido. Regresó al timón de su compañía, pero ya no era el mismo capitán. Se convirtió en un líder ético, un pionero en la responsabilidad social corporativa. Implementó políticas que priorizaban el bienestar de sus empleados sobre las ganancias a corto plazo. Su empresa se convirtió en un modelo a seguir, demostrando que el éxito y la humanidad no solo podían coexistir, sino que se fortalecían mutuamente. El legado del esposo de Gloria no solo se preservó, sino que floreció, impactando miles de vidas. Y yo, doña Gloria, la asistente de vuelo, que alguna vez fue despedida injustamente, me retiré de la escena pública. Cumplida mi misión, observé desde la distancia, con el corazón lleno de paz. Vi cómo el imperio que una vez representó la codicia se convertía en un faro de esperanza. Vi a un hombre roto reconstruirse en una mejor versión de sí mismo. El contrato final que firmamos no fue solo un pedazo de papel, fue la prueba tangible de que el respeto, la dignidad y la empatía valen infinitamente más que cualquier fortuna. Fue la prueba de que, a veces, para salvar un alma, primero hay que hacerla caer. Y así, la humilde asistente de vuelo, la única persona a bordo con licencia de piloto, no solo salvó un jet privado de una caída en picada, con su valentía, su inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia, salvó el alma de un CEO arrogante, transformando un legado de avaricia en uno de esperanza. Ahora quiero saber su opinión. Comenten aquí abajo. ¿Creen que don Octavio realmente aprendió la lección para siempre? ¿Y desde qué ciudad o país nos están viendo hoy? Nos encanta leerlos. No olviden suscribirse al canal y compartir esta increíble historia de justicia y redención. Gracias por acompañarnos hasta el final. El jet privado aterrizó bruscamente en la pista, rodeado de un enjambre de luces parpadeantes. Vehículos de emergencia y camiones de bomberos formaban un círculo tenso alrededor del avión, sus sirenas creando una sinfonía caótica que rompía el silencio de la madrugada. Pero en medio de ese pandemonio en tierra, una figura representaba la calma absoluta a doña Gloria. Salió de la cabina de pilotaje sin prisa, con el mismo aplomo con el que solía servir una taza de café. No buscó aplausos ni miradas de admiración, simplemente había hecho lo que tenía que hacer. Mientras tanto, don Octavio, el gran CEO, fue recibido al pie de la escalerilla por un séquito de abogados y asistentes. Sus rostros reflejaban un alivio inmenso, pero sus mentes
no lograban procesar la verdadera dimensión de la humillación que su jefe acababa de experimentar. Ignoraban que el hombre que veían descender, pálido y tembloroso, había estado a merced de la empleada que él mismo consideraba insignificante. El secreto, por ahora, estaba a salvo entre las frías paredes metálicas del jet, pero don Octavio no podía escapar de la verdad. Una vez, en la seguridad de su lujosa oficina, la fachada de poder se desmoronó. Se encerró, no como un líder que analiza una crisis, sino como un hombre derrotado. Su derrota no era financiera, era mucho más profunda. Era la derrota del orgullo frente al miedo, la constatación de su absoluta dependencia. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que doña Gloria tenía en sus manos el poder de pulverizar su reputación. Un solo testimonio, una sola entrevista, y el mundo entero sabría que el gran magnate, el todopoderoso don Octavio, había sido salvado por la vieja a la que humillaba a diario. El peso de esa realidad lo consumió durante toda la noche. Al día siguiente, con el orgullo herido, pero con un plan desesperado en mente, la citó a su despacho. Ella entró puntual, vestida con su impecable uniforme de asistente de vuelo, su postura erguida, pero sin un solo rastro del servilismo que él esperaba. Caminó con la dignidad de una reina entrando en su salón del trono, no como una empleada convocada por su jefe. Don Octavio la esperaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, un cheque ya firmado en su mano. Intentó controlar el temblor de su voz. Gloria, comenzó, su tono bajo, casi un susurro cargado de humillación. Lo que usted hizo ayer fue heroico, realmente heroico. Por favor, acepte esto como una muestra de mi gratitud. Extendió el cheque. Son $50,000. Lo único que le pido es que firme este acuerdo de confidencialidad. Mantenga este pequeño incidente en secreto y le aseguro que tendrá una vida cómoda, sin preocupaciones. Gloria ni siquiera miró el papel. Sus ojos se clavaron en los de él, y en su mirada no había codicia, sino una profunda decepción. No quiero su dinero, don Octavio, dijo con una voz firme y clara. Mi conocimiento, la habilidad que salvó su vida y la de todos a bordo, vale mucho más que toda su fortuna. Sin esperar una invitación, tomó asiento en una de las sillas frente al escritorio. Un gesto que descolocó por completo al CEO, mi esposo. Que en paz descanse, no me enseñó a volar para que yo pudiera vender mi silencio al mejor postor. Él me enseñó que la dignidad de una persona no tiene precio al ver su oferta de dinero rechazada con tanto desdén. El nerviosismo de don Octavio se convirtió en pánico. Se recostó en su silla, buscando una salida. ¿Qué es lo que quiere entonces, Gloria? Un ascenso. Puedo hacerla jefa del departamento de asistentes de vuelo. ¿Quiere un puesto directivo? Pida lo que quiera, lo que sea, pero, por favor, no arruine mi vida. Su voz se quebró al final, revelando la desesperación que sentía. Fue entonces cuando doña Gloria, con una calma que contrastaba brutalmente con la agitación de él, reveló su verdadero plan. Su voz no era amenazante, sino declarativa, como si leyera los términos de un acuerdo ya cerrado. Yo quiero control, afirmó, pero no para mí. Usted me va a transferir el 51% de las acciones de su corporación, no a mi nombre, sino a una fundación de caridad que yo misma presidiré, don Octavio. La miraba con los ojos desorbitados, sin poder creer lo que escuchaba. Gloria continuó, impasible. Usted, don Octavio, se convertirá en mi vicepresidente de caridad y usará todo su talento para los negocios, toda su energía, para construir el hospital que mi esposo siempre soñó. Un hospital para pilotos retirados y personal de aviación de bajos recursos. Esa gente que usted tanto desprecia. Ayer usted me despidió por considerarme inútil. Hoy yo lo despido a usted de su propio imperio y lo obligaré a trabajar para servir a los demás. Las palabras cayeron como martillazos
En la oficina silenciosa, don Octavio se levantó de un salto, golpeando el escritorio con las manos. «Usted está completamente loca», gritó, su rostro enrojecido por la ira. «Esto es un chantaje, es una extorsión. Este es mi imperio. Lo construí con mis manos desde la nada. El CEO está a punto de perder su imperio. ¿Creen que don Octavio firmará el contrato de humildad? Comenten su predicción ahora y compartan esta épica historia de justicia». Doña Gloria no se inmutó ante el arrebato, mantuvo la calma. Su mirada fija en él. «Usted me humilló públicamente por $1000, don Octavio. Yo en cambio le ofrezco la oportunidad de redimirse con un proyecto de $50 millones. Usted tiene dos opciones. La primera, firma estos documentos y dedica el resto de su carrera a crear un legado de bondad. La segunda, se niega. Y en 1 hora convocaré una rueda de prensa. Revelaré al mundo no solo cómo se acobardó en el aire, sino cómo me ofreció dinero para comprar mi silencio. Perderá su imperio de todas formas, pero también perderá lo único que le queda, su reputation. La elección es suya». El dilema ético golpeó a don Octavio con la fuerza de una turbulencia severa. Por un lado, su ego, su orgullo, su vida entera dedicada a acumular poder y riqueza. Por el otro, la inminente aniquilación pública. Toda su arrogancia se había evaporado, reemplazada por el frío poder del secreto que ella poseía. Gloria, mientras tanto, sacó de su bolso una carpeta con los documentos ya preparados y los deslizó suavemente sobre el escritorio. Las cláusulas estaban redactadas con una precisión legal impecable. Detallaban la transferencia de acciones, la creación de la fundación y el nuevo rol de don Octavio. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su antiguo yo. Él miró los papeles, luego a la mujer serena sentada frente a él, y finalmente a la pluma de oro que reposaba sobre su escritorio. El símbolo de su poder ahora parecía un instrumento de rendición. El aterrizaje de emergencia fue un espectáculo caótico para la prensa. Un frenesí de cámaras y micrófonos que se abalanzaban sobre la pista. Pero en medio de esa tormenta mediática, doña Gloria era un faro de serenidad. Caminaba con la cabeza en alto, su uniforme de asistente de limpieza, ahora investido de una dignidad inquebrantable. Ignoró las preguntas a gritos de los reporteros, sus ojos fijos en un objetivo mucho más importante. Don Octavio, pálido y tembloroso, intentó acercarse a ella, susurrando ofertas desesperadas para comprar su silencio. Pero ella ni siquiera giró la cabeza. Su calma era su arma más poderosa, y la prensa, hambrienta de un héroe, la convirtió en su estrella. Los titulares no tardaron en aparecer en la heroína anónima que salvó el jet del magnate. Mientras el mundo celebraba a la mujer misteriosa, don Octavio se refugió en su fortaleza, la oficina principal de su corporación, el mismo lugar desde donde había lanzado tantas humillaciones. Pero el santuario de su arrogancia se había convertido en una jaula de pánico. El eco de sus propias palabras crueles resonaba en las paredes de cristal. Se sentía atrapado, desnudo ante el juicio del mundo. La puerta se abrió y entró Gloria. Ya no llevaba el uniforme de limpieza, vestía un sencillo pero elegante traje sastre, el atuendo de una mujer que no venía a servir, sino a reclamar lo que era suyo. Su presencia llenaba la habitación de una autoridad silenciosa que eclipsaba por completo al tembloroso CEO. Don Octavio estaba solo, un hombre desmoronado por el miedo, rodeado de los símbolos de un poder que se le escurría entre los dedos. Sobre la imponente mesa de caoba yacía un cheque, $500,000.
su última y patética carta. Creyó en su ceguera, que ese era el precio de la dignidad, el costo de borrar la memoria. Intentó recomponer su postura, forzar una sonrisa que se convirtió en una mueca. Gloria, dijo. Su voz un hilo tembloroso que intentaba sonar firme. Por favor, he preparado esto para usted. Es una muestra de mi gratitud. Extendió la mano hacia el cheque, como si ofreciera un trofeo. Firme este pequeño acuerdo de confidencialidad. El cheque es todo suyo. Olvidemos lo que pasó en el jet. Olvidemos que usted, aunque usted, me salvó. Mi reputación, Gloria. Mi reputación es mi vida. No puedo permitir que esto se sepa. Doña Gloria no se movió. No dedicó ni una mirada al trozo de papel que representaba una fortuna para muchos, pero que para ella era un insulto. Sus ojos se clavaron en los de él, con una intensidad que lo hizo retroceder. Yo no quiero su dinero, don Octavio. Su voz era suave pero cortante como el acero. No he venido a negociar mi silencio, he venido a cobrar una deuda mucho más antigua. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio tenso de la oficina. Quiero su humildad y quiero su corporación. La confusión en el rostro de don Octavio fue casi cómica. Parpadeó como si no hubiera entendido el idioma. ¿Mi corporación? ¿De qué está hablando? Se ha vuelto loca. Fue entonces cuando Gloria desató la verdad. Una verdad que había guardado durante años, esperando el momento preciso. Mi nombre completo es Gloria Valdivia, de Alarcón. El apellido Alarcón golpeó a Octavio como un rayo. Era el apellido de su difunto socio, el genio creativo al que había traicionado y cuya muerte había lamentado con lágrimas de cocodrilo en público. Soy la viuda de Ricardo Alarcón, continuó Gloria, su voz firme como una sentencia, y soy la heredera universal de sus bienes, incluyendo el 51% de las acciones de esta empresa y, lo más importante, la patente original de la tecnología que es la base de todo su imperio. Una patente que usted registró a su nombre de forma fraudulenta tras la muerte de mi esposo. El rostro de don Octavio pasó del desconcierto al blanco serio del pánico absoluto. La sangre abandonó su cara, dejándolo con la apariencia de una máscara de cera a punto de derretirse. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con los puños. ¡Mentira! ¡Es una impostora! ¡Un fraude!, gritó, su voz quebrada por la desesperación. Ricardo no tenía familia. Usted es una simple limpiadora tratando de extorsionarme. Pero Gloria estaba preparada. Con una calma exasperante, sacó de su bolso un grueso portafolio y lo depositó sobre la mesa, justo al lado del inútil cheque de $500,000. Aquí está nuestro certificado de matrimonio, don Octavio. Aquí está el testamento de mi esposo, debidamente notariado. Y aquí está la prueba irrefutable de que la patente le pertenecía a él, con fechas, firmas y testigos que usted creyó haber silenciado para siempre. Abrió el portafolio y extendió los documentos sobre la madera pulida. Eran irrefutables. Cada papel era un clavo en el ataúd de la arrogancia de don Octavio. El CEO, el hombre que la había humillado, que la había considerado menos que un mueble, se dio cuenta, con un horror paralizante, de que había perdido su imperio, y lo había perdido a manos de la mujer que él creía insignificante. El hombre que se jactaba de su astucia para los negocios había sido derrotado no en una sala de junta, sino por la paciencia y la justicia silenciosa de la viuda a la que había despreciado. El CEO lo ha perdido todo. ¿Creen que don Octavio va a aceptar trabajar para doña Gloria en la Fundación de Caridad? Comenten su predicción ahora y compartan esta historia épica de justicia. Don Octavio se desplomó en su silla, su cuerpo sin fuerza, su mente incapaz de procesar la magnitud de su caída. Miraba los documentos, luego a Gloria y luego a la nada. El mundo que había construido sobre mentiras y traición
se había derrumbado en cuestión de minutos. Gloria se acercó a la mesa y deslizó otro juego de papeles frente a ella. Esto, dijo ella, es el acuerdo de transferencia. Cederá el 51% de las acciones, el control mayoritario de la empresa, a una nueva entidad, en la Fundación de Caridad Alarcón, que yo presidiré. La corporación seguirá funcionando, pero sus ganancias se destinarán a las causas que mi esposo siempre quiso apoyar. Don Octavio la miró con los ojos enrojecidos. Me está arruinando, susurró. Gloria negó con la cabeza. No, don Octavio. Le estoy dando una oportunidad. Su venganza no era la ruina, sino una redención forzada. Una lección que el dinero no puede comprar. Luego le presentó el último documento. Y esto es su nuevo contrato. Firmará su renuncia como CEO. A partir de mañana, su nuevo cargo será el de vicepresidente de Caridad. Trabajará para mí, supervisará personalmente los proyectos que esta fundación financie. Verá de primera mano la necesidad que usted siempre ignoró. Conocerá a las personas a las que su indiferencia tanto daño les hizo. Esa será su penitencia y quizás, con el tiempo, su salvación. El traspaso legal del 51% de las acciones de la corporación a la Fundación de Caridad fue un golpe maestro, una jugada de ajedrez que dejó a don Octavio sin rey y sin tablero. La transferencia de poder no fue un simple cambio de nombre en un papel. Fue una revolución silenciosa que resonó en los cimientos del imperio que él había construido con soberbia y desdén. De un plumazo, don Octavio había perdido el control. Y yo, doña Gloria, la humilde asistente de vuelo, la mujer que él había intentado comprar por $1000, me convertí en la presidenta del consejo. La sala de juntas, antes su santuario de poder, se convirtió en el escenario de su derrota. La humillación de don Octavio fue sellada por la ley, y el imperio que él usó para pisotear a los demás ahora tenía un propósito noble, un corazón social que latiría por los que menos tenían. El eco de sus propias palabras, miseria, rebotaba en las paredes de cristal de su oficina, que ahora era la mía. Desde mi nuevo escritorio, mirándolo fijamente a los ojos, dicté mi primera orden como presidenta. Mi voz, antes silenciada por la intimidación, ahora era firme y clara, cargada con la autoridad que me otorgaba la justicia. Usted, don Octavio, queda formalmente nombrado mi vicepresidente de Caridad. Su innegable talento financiero ya no servirá para amasar fortunas personales, sino para construir el hospital que mi difunto esposo soñó. Un hospital para los pilotos retirados y humildes, para aquellos héroes del aire que usted y su sistema olvidaron. Su rostro palideció. La ironía era brutal. El arquitecto de la codicia sería ahora el constructor de la esperanza. Don Octavio, el titán de las finanzas, fue forzado a trabajar para mí. Pasó de dar órdenes a servirlas, de rugir como un león a obedecer como un cordero. Su agenda, antes repleta de reuniones con magnates y banqueros, se llenó de visitas a asilos y centros comunitarios. Lo obligué a sumergirse en la realidad que tanto había despreciado. Le ordené que cargara personalmente las sillas de ruedas de ancianos que apenas podían moverse. Lo vi sudar, su traje de diseñador manchado por el esfuerzo, mientras ayudaba a subir a un autobús a un piloto retirado que había perdido una pierna en un accidente. La primera vez, su rostro era una máscara de repugnancia contenida. Se movía con torpeza, como si tocar a esa gente pudiera contagiarle su pobreza. Pero yo estaba allí observando cada gesto
asegurándome de que cumpliera, no por venganza, sino por la necesidad de que viera, que sintiera. Lo obligué a sentarse durante horas y escuchar las historias de vida de las personas que él había llamado miseria. Escuchó a viudas de mecánicos, a hijos de personal de tierra, a todos aquellos que formaban el engranaje invisible de su máquina de hacer dinero. Escuchó relatos de sacrificios, de sueños rotos, de enfermedades que no podían costear. Al principio, su mirada era distante, aburrida, pero poco a poco algo comenzó a quebrarse en su interior. Una historia en particular lo marcó profundamente. Era la de un antiguo jefe de cabina, un hombre llamado Roberto, quien le contó cómo había vendido su casa para pagar el tratamiento de su esposa, solo para perderla unos meses después. Roberto no lloraba, pero sus ojos contenían un océano de dolor silencioso. Don Octavio, por primera vez, no supo qué decir. El silencio en esa pequeña y humilde sala fue más elocuente que cualquier discurso sobre acciones y dividendos. El hombre que me humilló por $1000, el mismo que creía que todo y todos tenían un precio, ahora trabajaba para la gente que él despreció. Su transformación no fue inmediata. Fue un proceso lento y doloroso, como el de una crisálida rompiendo su caparazón. Su arrogancia se fue erosionando con cada mano que estrechaba, con cada lágrima que presenciaba, con cada plato de sopa que servía en el comedor comunitario. Los lujosos restaurantes fueron reemplazados por cocinas improvisadas. Las botellas de vino de $1000 fueron cambiadas por jarras de agua fresca. Empezó a llegar a la oficina con las manos callosas y la mirada cansada, pero extrañamente había una nueva luz en sus ojos. Había dejado de ser una caricatura de poder para convertirse en un hombre. Un día, mientras revisábamos los planos del futuro hospital, dejó el lápiz sobre la mesa y me miró. Su voz era apenas un susurro. Gloria, tenía que decírtelo. Toda mi vida ha sido una mentira. He estado persiguiendo sombras, acumulando ceros en una cuenta bancaria que no podían llenar el vacío que tenía dentro. Usted me salvó del monstruo en el que me había convertido. No hubo aplausos ni fanfarrias, solo la honestidad cruda de un hombre que se enfrentaba a su propio reflejo por primera vez. La redención de don Octavio fue lenta, pero real. Comenzó a ver el valor de la dignidad no como un concepto abstracto, sino como algo tangible, algo que se construye con respeto y se alimenta con compasión. Comprendió que el verdadero poder no reside en la capacidad de aplastar a otros, sino en la habilidad de levantarlos. Aprendió que el dinero no compra la dignidad, pero el servicio sí puede forjarla. El hombre que una vez quiso comprar mi silencio por una suma insignificante, ahora encontraba su valor en el agradecimiento silencioso de un anciano al que le había alcanzado un vaso de agua. Y yo, desde mi posición, observaba su renacimiento, no con el regocijo del vencedor, sino con la serena satisfacción de quien ha logrado no solo justicia, sino también redención. El imperio de don Octavio no fue destruido, fue transformado, y en su transformación, él también encontró una salvación que nunca supo que necesitaba. Mi amigo y mi amiga, esta historia fue hecha especialmente para ti, y todos los días estaré aquí para contarte una nueva historia. Comenta desde donde me estás viendo y suscríbete a mi canal.